sobre la razón de cambio, de los profesores Weimar Muñoz Villate y César Augusto Ibáñez. Se suele referir al concepto razón de cambio como la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. También se puede pensar como la magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de la otra. Históricamente, podemos referirnos directamente al trabajo de Isaac Newton y su estudio sobre las velocidades de cuerpos en movimiento. En su manuscrito de octubre de 1666, Tratado de Fluxiones. Sin embargo, desde la época de los egipcios se manejaba el concepto, claramente no con nuestra notación moderna, para encontrar y mantener regularidades en las medidas, en la construcción de las pirámides, por ejemplo. El papiro que aparece en la pantalla se llama papiro de Rhind y tiene las primeras cuentas de trigonometría de la civilización egipcia. Los babilonios también estudiaron problemas aplicados, tales como el problema que envolvía la variación continua, para asuntos que tenían que ver con astronomía. La tablilla Plinton que aparece en la pantalla muestra las primeras formas de trigonometría que tenemos en nuestra civilización. Al parecer, ahí ya está escrito el teorema de Pitágoras 1000 años antes de que Pitágoras lograra escribirlo. Desde allí tenemos que viajar hasta Grecia. Las matemáticas no fueron estudiadas en Grecia de la forma pragmática como en Egipto y Babilonia. Sin embargo, tuvieron avances enormes en geometría, por ejemplo, con el teorema de Tales de Mileto, quien fue el primero en comparar medidas geométricas de segmentos. En la imagen podemos ver cómo relaciona los lados de los triángulos formados por las rectas paralelas que son cortadas por dos rectas dadas. Luego tenemos que hacer un viaje hacia adelante en el tiempo hasta llegar a la Edad Media, cuando surgió el interés de estudiar las relaciones entre magnitudes físicas, asunto trabajado en la escuela de Mentón, para resolver el asunto del movimiento de un objeto por un plano inclinado. El que aparece en pantalla es el sacerdote Jordano de Nemore, quien fue el que fundó la escuela antes citada, donde se resolvió por primera vez en la historia el problema del plano inclinado. Iniciaremos nuestro estudio de la razón de cambio y de la derivada con este simple ejemplo. Ustedes pueden ver acá una función f de x igual a x cuadrado más x a la 3. Esto estará disponible para ustedes en la página de la universidad. Por ejemplo, vamos a cambiar la función a la función x cuadrado. Como ustedes ven, la función cambió inmediatamente. Posteriormente vamos a ver en qué consiste la razón de cambio. Tomaremos como notación universal el delta de x, o sea, el cambio del intervalo x como un unitario. Y completaremos un triángulo rectángulo, como ustedes pueden observar acá, en el cual tendremos la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo se calcula esa pendiente de esa recta tangente? El cambio en y, o delta de y, sobre el cambio en x, o delta de x. Si ustedes quieren, pueden modificar esta barra para cambiar el delta de x. Es importante ver que al mover este objeto a, la función va a cambiar la pendiente. Miremos. Y ustedes, como pueden observar, esa razón de cambio se mantiene invariante, ¿sí?, con respecto a el delta x. Vamos a mirar un ejemplo. Voy a ubicar mi punto acá y voy a cambiar este valor de delta x. Quiero que ustedes observen detenidamente este valor de la pendiente acá. Vamos a cambiarlo acá un segundo, y a pesar de que yo cambio este valor del delta x y que inmediatamente, ¿sí?, se cambia el valor de delta de y, el valor de la pendiente permanece invariante. Es importante señalar que todos los triángulos rectángulos que yo pueda construir debajo de la pendiente permanecerán siempre igual para su pendiente. Es importante señalar eso. Continuando con el estudio de la derivada,
y sus aplicaciones, entramos ahora a observar el siguiente ejemplo. Como se hizo en el anterior video, tomaremos la función f(x) igual a x al cuadrado, y en este caso notaremos que tendremos el punto A, el cual es un punto que recorre toda la función a lo largo de su dominio y su contradominio, eje X y eje Y. En este caso estamos parados en el punto 0,8 para X y en el punto 0,7 para Y. Y este valor, que es supremamente importante, el valor de la derivada, o sea, la función derivada. En X tendremos el mismo valor que tenemos en X para la función, pero para los valores de Y tendremos el valor de la pendiente. Observemos si movemos este punto A. Él irá haciendo un rastro. Este rastro irá cambiando. Si ustedes se dan cuenta, a medida de que cambiamos el eje o el movimiento en el eje X, permanecerá quieto, 1,26, 1,26, pero el valor de la pendiente en el punto X y Y, en este caso 1,26 para X y 1,59 para Y, será de 1,52. Entonces sigamos mirando. Al momento en que llegamos a 0, hay algo muy importante que quiero que ustedes se cuestionen. ¿Qué pasa cuando la derivada es 0? Observen detenidamente. Quiero que miren acá, pendiente 0,4, pasamos al valor 0 y nos regresamos. Y estamos ahora en una pendiente negativa. Esto es supremamente importante para el estudio de la derivada y de la razón de cambio. En este ejemplo veremos cómo construir una caja de volumen máximo sin tapa superior basado en una lámina que tenemos pintada acá. Esta lámina puede ser de acero, metal, cartón, como usted desee. Lo importante es que podemos modificar el largo de la figura, en este caso lo pondremos como 7, y el ancho de la figura, que lo pondremos como 5. Veremos en esta parte izquierda de la gráfica o de la pantalla el modelo con el cual nosotros podemos modificar largo, ancho y alto. En la parte central veremos la gráfica de cada uno de los puntos relacionados con el alto de la caja y el volumen, y en la parte derecha de la pantalla veremos ilustrada la caja. Entonces, iniciemos modificando el alto. Cada vez que usted va modificando el alto, como verá usted en la página central, aparecerá un punto con el valor en X de 0,4, que es el alto, correspondiente a el que nosotros estamos modificando, y de 10,41 en este caso, que es el volumen. Al modificar estos valores, veremos cómo nuestra caja se va alterando en sus medidas y en su estructura. Al momento de modificar y seguir modificando esto, podremos ver que el alto de la caja jugará un papel súper importante. ¿Por qué? Porque tendremos en un punto máximo, como vimos en el video anterior de razón de cambio de derivadas, que, por ejemplo, en este caso, cuando el alto mide 1 centímetro, la caja tomará un volumen máximo de 15 centímetros cúbicos. Es decir, que al momento de nosotros tener un corte lateral acá en cada una de las aristas de la caja, podremos tener al final obtener la caja máxima o de volumen máximo. Como segundo y último ejemplo que veremos, estudiaremos y analizaremos el volumen máximo de un cilindro de base circular que está inscrito en un cono que tiene base circular. ¿En qué consiste este ejercicio? Acá, como ustedes ven, podemos modificar la altura del cilindro y también podemos modificar el radio del cilindro como tal. ¿Qué tendremos que hacer? Modificar el punto D. El punto D corresponde al radio o la distancia que hay entre el centro focal del cilindro con respecto a su base circular. Al igual que en el ejemplo anterior, veremos que la gráfica que se va a formar va a tener un punto máximo. Es importante saber en dónde se toma ese punto máximo. Ese punto máximo en coordenadas X tendrá el valor de D, que es el radio o la distancia desde el centro hasta la circunferencia de base del cilindro, y el punto Y tomará como medida o como valor el volumen de del cilindro que está circunscrito entre el cono circular. Entonces, hagamos el ejemplo. Si ustedes ven, se está modificando la distancia que hay desde el centro
hasta el extremo de la circunferencia. Tenemos ahí, nos vamos acercando, nos dice que aproximadamente el valor máximo que podrá tomar el volumen en este caso es un 20.441 más o menos, y después ese volumen decae. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los dos ejemplos que hemos analizado, siempre tendremos en la coordenada X la distancia o el radio. En este caso, en el ejemplo anterior, tenemos la distancia de corte de las esquinas para formar la caja, y en este ejemplo tenemos la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia que sirve como base del cilindro, y el resultado en Y será el volumen el volumen del cilindro que está circunscrito.